Buenas tardes a todos, gracias por asistir a los seminarios de neurociencia. Mi nombre es Camila Stay, estoy en cuarto año del doctorado de neurociencia y hoy les voy a presentar a una compañera del doctorado que se llama Carolina Flores. Bueno, Carolina empezó a ser alumna de la Universidad de Valparaíso en el año 2007 estudiando la licenciatura en Ciencias con mención Biología. Luego le gustó tanto que entró a estudiar el magíster en neurociencia y finalmente en el 2017 entró a estudiar el doctorado en Eso, y entonces neurociencia. esa razón. Hoy se encuentra ya en la última parte del doctorado esperando las correcciones para presentar su examen privado y hoy nos va a contar de qué se trata su trabajo doctoral. Adelante, Carolina. Hola, buen día a todos. Voy a mostrar un pequeño poquito de mi tesis doctoral, porque tengo que guardar cosas para el privado, para la presentación, segundo avance de defensa privada. El título de mi trabajo es los canales de panexina 1 regulan las ramificaciones dendríticas y la formación de espinas dendríticas en las neuronas del hipocampo, al modular a través de la regulación del citoesqueleto de actina y la actividad de las ROS-ITPase. Esta tesis fue realizada en el laboratorio del doctor Álvaro Ardiles y en cotutoría del doctor Agustín Martínez. A modo de... espera un momento, voy a poner la opción ahí. A modo de introducción, las panexinas son una proteína de unión de proteína transmembrana, las cuales se expresan en los vertebrados, en donde se encuentran tres familias como la panexina 1, panexina 2 y panexina 3. En nuestro caso, nosotros nos vamos a centrar en la panexina 1, la cual forma canales que comunican tanto paracrina o autocrinamente entre las células. A nivel del sistema nervioso central, como pueden observar acá, se expresa en el bulbo olfatorio, en el cerebelo, en la corteza cerebral y específicamente en el hipocampo, que es el área que a nosotros nos interesa. A nivel celular, las panexinas se expresan en astrocitos, microglías, neurona inhibitoria y específicamente en neuronas. Por otra parte, a nivel de estructura, se ha descrito que la panexina 1 colocaliza con la densidad posináptica, como observan acá, en esta región electrón densa. Por lo tanto, la panexina 1 podría estar en la composición de la sinapsis excitatoria. Por otra parte, recientemente se ha descrito que la panexina 1 tiene un rol en la fisiología sináptica. En el año 2012, tanto este grupo como en nuestro laboratorio describieron que la panexina 1 modula la plasticidad sináptica. Por otra parte, más recientemente se ha descrito que el receptor NMDA es capaz la activación de este receptor es capaz de fosfoliar el dominio C-terminal de la panexina 1 y con esto producir la apertura de este canal. ¿Okay? Y ha tenido otros papeles, tanto podemos ver acá en Alzheimer recientemente y en otras enfermedades. Entonces, con estos datos sabemos que está en el sistema nervioso central, sabemos que podría estar que tiene un rol en la fisiología sináptica. En los últimos años se ha estado estudiando tanto in vitro y recientemente in vivo si la panexina 1 podría estar modulando cambios en el citoesqueleto neuronal, que es un poco el enfoque de lo que se trata mi tesis. Se ha descrito que la panexina 1, la ausencia de esta, modula la extensión de las neuritas, el crecimiento axonal, a su vez tiene interacciones con parte del dominio ARP23, que es un complejo de la familia de proteínas moduladoras del citoesqueleto de actina, y recientemente, como se observa acá, en cortes de corteza cortes de neuronas, corticales, se observa que la ausencia de panexina 1, aquí puedo observar en el knockout, en ausencia de panexina 1, hay un aumento en el incremento de las espinas dendríticas. Esto lo hicieron tanto in vivo como in vitro.
Se sabe que todos estos cambios a nivel de estructura podrían estar modulados, como les decía, por el citoesqueleto de actinas, tubulina, y todos estos cambios morfológicos son modulados por las proteínas de unión actina. En este caso nosotros nos centramos en las ROGTPasas, las cuales son proteínas que se activan mediante cambios en la plasticidad sináptica. Como se observa acá, se activan los receptores NMDA y se activan estas proteínas ROGTPasas que producen cambios en la morfología. ¿Qué son las familias de las ROGTPasas? Es una larga familia de la cual está conformada por 21 miembros, pero los más estudiados son la RAC1, CS42 y ROA. Tanto la RAC1 como la CS42 son proteínas que modulan la polimerización del citoesqueleto de actina, y la ROA tiene una especie de función de freno, un control de la polimerización. A nivel celular, a nivel de tejido, tanto celular como tejido, las ROGTPasas modulan el citoesqueleto de actina, el crecimiento de neuritas, la polaridad, la formación de espinas dendríticas, entre otras funciones. Y otra cosa a destacar, que estas proteínas son, quiero recalcar mucho, que estas proteínas son moduladas por la actividad sináptica, por la activación de proteínas que activan estas proteínas. ¿Okay? Entonces, a modo de resumen, sabemos que la sinapsis está, la proteína mayor del citoesqueleto, la que se expresa se expresa mayormente, es la actina, tanto en los terminales pre y postsinápticos. Este equilibrio entre la actina globular y la actina filamentosa es modulado por estas proteínas de unión actina, y todas estas dinámicas del citoesqueleto de actina son importantes para la morfología de las neuronas. Y al parecer, dentro de estos datos in vivo y in vitro recientemente, describen que la panexina podría actuar como un regulador negativo de la modulación de la estructura de los cambios estructurales en el sistema nervioso central. Entonces nosotros nos planteamos como hipótesis que los canales de panexina 1 modulan la plasticidad estructural mediante un mecanismo que es modulado por el citoesqueleto de actina a través de la participación de la actividad de las ROGTPasas. Entonces, como método nosotros ocupamos como para estandarizar, ver si observábamos el mismo fenómeno in vitro, nosotros ocupamos cultivo hipocampal de neuronas postnatal. En este caso solamente tenemos resultados en wild type porque no teníamos en ese momento disponibilidad de ratones knockout de panexina 1. En la parte in vivo utilizamos ratones de 6 meses, en donde utilizamos tanto wild type como knockout de panexina 1. En ambos modelos, tanto in vitro como in vivo, determinamos el largo de la espina dendrítica, la densidad de espinas dendríticas, cuantificamos la actina filamentosa, que medimos las proteínas de unactina y la actividad de las ROGTPasas. Y esto lo estudiamos en un modelo de plasticidad sináptica química, que es un modelo más robusto para estudiar la estructura a nivel ya sea de tejido o a nivel de neurona, en donde usamos una plasticidad sináptica NMDA dependiente. Como sabemos que la bibliografía dice que la activación de los NMDA activa los canales de panexina 1. ¿Ok? Y bueno, y una serie de bloqueadores para que nuestra plasticidad sináptica química fuera NMDA dependiente. Entonces, lo primero que hicimos fue estandarizar nuestros protocolos y nuestros cultivos de neuronas hipocampales para poder ver si podemos, en nuestras manos, podemos observar el mismo fenómeno que se ha descrito, pero en otros tipos celulares. Esto de neuronas no se ha hecho todavía, entonces hicimos cultivo de neuronas hipocampales, como le dije,
Transfectamos nuestras neuronas con RNA de interferencia para hacer un knockdown de panexina 1, y a la vez utilizamos bloqueadores de panexina 1, como es Probenecid y el péptido mimético Tempanexin, que bloquean los canales de panexina 1. ¿Okay? Aquí hacemos una cuantificación para ver que nuestro modelo, las transfecciones disminuyen la expresión de esta proteína. Acá lo que hicimos fue nuestros cultivos, como se observa acá, que tenemos los cultivos de neuronas hipocapales postnatal, las tratamos con faloidiana, que es una toxina que se une a la actina filamentosa y la estabiliza, y podemos observar cambios en la morfología. Aquí puse una fotografía en blanco y negro para que pudieran ver cómo se producen cambios en la morfología cuando en ausencia de panexina 1 o en bloqueo de panexina 1. Hicimos los análisis de Scholl, que quiere decir que son círculos concéntricos que van en contón, que van recorriendo la neurona desde el centro del soma, y observamos que la ausencia de panexina o bloqueo de panexina aumenta el incremento de intersecciones dendríticas, son neuronas más largas en comparación al control. ¿Ok? Entonces, con nuestro modelo ya estandarizado, nosotros estudiamos ya qué pasa a nivel de espinas dendríticas. Como sabemos que había recientemente un artículo que describía eso, vimos tanto bajo la inducción de plasticidad, vimos que hay cambios en el largo de las espinas bajo inducción de plasticidad y en la densidad de las espinas dendríticas. Aquí nosotros, ¿qué hicimos? Usamos las mismas neuronas que vieron en la figura anterior, tienen faloidina, las colocalizamos con PCD95. Y aquí contamos solamente las neuronas que colocalizaban con PCD95, que es lo amarillo que pueden visualizar aquí. Por lo tanto, la ausencia de panexina 1, o bloqueo de esta, aumenta la densidad de espinas dendríticas. Cuando fuimos a clasificar, que quiere decir que nosotros medimos el ancho del cuello el ancho del cuello de la espina, el largo de la espina, y una serie de parámetros, podemos observar que, perdón, aquí con el gráfico, quedó al revés, la panexina, a la ausencia de panexina o bloqueo, aumenta las espinas del tipo maduras, que son las mature, o neuronas que van a pasar a fase de tipo madura, ¿okay? Que son STABI o TIM, ¿ok? En comparación al control. Por otra parte, sabemos que todos estos cambios a nivel de morfología son modulados por el citoesqueleto de actina. Fuimos a medir cómo estaba la actina filamentosa en estos cultivos. Por lo tanto, como ven acá, tenemos la actina filamentosa, medimos la intensidad de fluorescencia, y bajo el bloqueo o ausencia de panexina 1, nuestra razón se va a actina filamentosa y aumenta la intensidad de esta. A nivel de dendrita o espinas dendríticas, aumenta también la intensidad de fluorescencia, y en espinas dendríticas lo mismo. Entonces la panexina 1, al parecer, estaría modulando todos estos cambios morfológicos a través del citoesqueleto de actina. Entonces, a modo de resumen, nuestro modelo in vitro funciona. Al parecer, el bloqueo de panexina o la ausencia de esta aumenta el crecimiento de las neuronas y toda esta arborización dendrítica, la complejidad dendrítica, y también aumenta las espinas dendríticas del tipo maduras. Y todo esto es consecuencia de un incremento del contenido de actina filamentosa, tanto en dendritas, espinas dendríticas, bueno, en realidad en la neurona completa. Entonces, ¿qué hicimos en el laboratorio? En el laboratorio tenemos ratones deficiente de panexina 1. Entonces, lo que hicimos, en la actualidad no se encuentra descrito en el hipocampo. En este caso, nosotros, todos los estudios que hay son en CA1 del hipocampo. No se encuentra descrita la morfología de estos ratones. Entonces, lo que hicimos bajo condiciones basales, hicimos tinción de Golgi, como se observa acá, y observamos la morfología de las neuronas.
se observa el mismo fenómeno que veíamos in vitro. Las neuronas tienden a tener una complejidad dendrítica mucho mayor que los ratones wild type, como se observa acá. Tenemos un mayor largo de espinas dendríticas, mayor largo del largo de la neurona en general completo. Aquí, como pueden ver, hay distintas poblaciones de neuronas del largo de las neuronas, tipos de neuronas en el ratón tipo silvestre, pero en el knockout casi todas son mayoritariamente largas y una pequeña población pequeña. Entonces, en base a esto, la ausencia de panexina 1 bajo condiciones basales sin inducción de plasticidad incrementa la complejidad del árbol dendrítico. A nivel de espina dendrítica, también esto en condiciones basales, encontramos que bajo tinción de Golgi, la región CA1, observamos que las espinas dendríticas, la densidad de espinas dendríticas aquí no cambia, no hay diferencias significativas, pero sí el largo de la espina dendrítica. En base a eso nos dijimos ya, hay cambio en el largo de la espina dendrítica, vamos a clasificarlas, hicimos los mismos parámetros que están descritos, largo del largo de la espina, el cuello, entre otros, y las clasificamos. Y observamos que hay mayoritariamente cambios significativos en las neuronas del tipo maduras, que son Murphy y Cochet, y las las del tipo inmadura en el knockout de panexina 1. Por lo tanto, modo de conclusión, la ausencia de panexina 1 incrementa el número de espinas dendríticas del tipo maduras en esta figura. Entonces, para ir completando, entonces como sabemos que se vuelve a repetir un poco el fenómeno, medimos la actina filamentosa. Aquí hicimos ya un test un experimento un poco más elegante, en donde se hace una cuantificación con un kit comercial de la actina globular y la actina filamentosa. Entonces nosotros observamos que los ratones deficientes de panexina 1, esta razón se va hacia el lado de la actina filamentosa. Por eso nosotros vemos cambios a nivel de morfología. Por otra parte, para ser como un poco más concluyente con esto, utilizamos nuestras rebanadas de hipocampo, las cuales fueron tratadas en las mismas condiciones y con los mismos parámetros fueron obtenidas estas fotografías en microscopía confocal, en donde medimos la intensidad de fluorescencia en la región CA1. Como observamos, esta razón está hasta hacia la actina filamentosa, por lo tanto la panexina 1 en condiciones, en el ratón deficiente panexina 1, en condiciones basales, incrementa la polimerización del citoesqueleto. Entonces, en modo de resumen 2, los canales de panexina 1, se vuelve a repetir un poco lo que ya han descrito otros laboratorios y nosotros, pero ahora en neuronas, que los canales de panexina 1 estarían regulando negativamente toda esta organización de toda esta morfología en las neuronas de CA1. Y al parecer, los canales de panexina 1 modulan o estimulan la polimerización de actina. Pero no se sabe, lo que sí no sabemos ahora, la pregunta es, ¿qué pasa bajo condiciones de inducción de plasticidad? Entonces lo que hicimos fue inducir la plasticidad que habíamos descrito hace un momento, esta plasticidad química para ver cambios robustos a nivel de morfología, NMA dependiente, y les dejo aquí la comparación del basal. Tenemos rebanadas de hipocampo, tanto en knockout tanto en wild type como en knockout, inducción de plasticidad, y bajo la inducción de plasticidad con bloqueo Probenecid, que es un fármaco comercial que bloquea los canales de panexina. Y observamos que hay cambios en el largo de las espinas dendríticas bajo la inducción de plasticidad, tanto en el wild type como en el knockout, y en el bloqueo en el wild type. A modo de control, el Probenecid no induce ningún cambio en el knockout de panexina. A su vez, la densidad de espinas también cambia,
como pueden observar acá, y la clasificación, como se encuentra ya descrito bajo la inducción de plasticidad, se induce la formación de espinas dendríticas del tipo madura. Observamos que hay un aumento tanto en la ausencia como en el bloqueo de panexina 1 de las espinas dendríticas del tipo madura. Todo esto bajo inducción de plasticidad. Por otra parte, aquí ya para comprobar un poco, ir comprobando todo lo que hemos ido buscando, medimos con faloidina, con toxina, para ver la actina filamentosa, puesto que todos estos cambios a nivel, bajo la inducción de plasticidad, modulan el incremento de la actina filamentosa. Entonces podemos observar que bajo la inducción de plasticidad, en el knockout de panexina 1 aumenta la actina filamentosa, al igual que lo que se encuentra descrito que aumenta la actina filamentosa en un ratón wild type bajo la inducción de plasticidad. Pero cuando bloqueamos los canales de panexina en el ratón wild type, aumenta la expresión de actina filamentosa. Como sabemos que todos estos cambios a nivel de citoesqueleto de actina son modulados por las familias de proteínas de mionactina, en el laboratorio teníamos una variada cantidad de anticuerpos para medir estas proteínas y elegimos unas cuantas para medir cómo estaba la expresión de estas proteínas bajo la inducción de plasticidad y bajo el bloqueo también de panexina 1 en el ratón tipo silvestre. Podemos observar que hay un aumento de la expresión de proteínas, pero interesantemente, la familia de las ROGTPase se encuentra mayoritariamente, se encuentra altamente expresada. Por lo tanto, en base a esto dijimos, ya, estas son una familia de proteínas que participa ya tanto expresándose endógenamente, pero su función principal es si está activa o inactiva. Entonces, en base a eso, ocupamos un kit comercial en el cual nosotros podemos medir la actividad de estas proteínas, porque esa es su principal función para modular el citoesqueleto de actina. Entonces, y también el de tubulina, pero en este caso nosotros no estamos centrando en el citoesqueleto de actina. A modo basal, como se observa en este primer panel, con este kit comercial, podemos ver que el ratón knockout de panexina 1 se encuentra mayoritariamente, la actividad de panexina 1 se encuentra significativamente más alta en ratón deficiente panexina 1. CS42 no hay cambio significativo, puesto que esto es una razón entre la actina activa versus la actina total. Pero interesantemente, como se observa acá en el ratón basal, nuestras condiciones basales, perdón, la ROA se encuentra disminuida en el ratón deficiente panexina 1. Después de estas rebanadas, nosotros le indujimos plasticidad, nuestro protocolo de plasticidad sináptica química, y vemos que hay cambios en esta razón de actividad de esta familia de proteínas. Pero aquí quiero destacar esto de las ROGTPasas, que nosotros podemos inducir la actividad de la ROA, ¿ok? Y esto ya se encuentra descrito que la plasticidad sináptica modula la actividad de esta familia de proteínas. Bajo el bloqueo de panexina 1, podemos observar que hay cambios significativos en la actividad de estas proteínas y una disminución en la expresión de la ROA, que es lo que se modula un poco a lo del knockout de panexina 1. Entonces, en base a estos datos, nosotros nos preguntamos si el bloqueo de los canales de panexina 1 contribuyen a modular la actividad de estas familias de proteínas. Y con esto estarían desencadenando todos estos cambios a nivel de morfología, ya sea a nivel de neurona completa, a nivel de dendritas o a nivel de espinas dendríticas, y con estos cambios a nivel del citoesqueleto de actina. Entonces, la pregunta fue como, ¿qué pasaría si nosotros ocupamos bloqueadores de esta familia de proteínas, ya sea activando estas proteínas o inhibiendo estas proteínas? Todos estos
esta parte de resultados la hicimos en cultivo de neuronas hipocampales, solamente en ratones del tipo silvestre porque no teníamos disponibilidad de ratones knockout. ¿Okay? Entonces ocupamos bloqueadores de la, de la RAC1, que es, que es esta droga, la vamos a dejar como NSC porque es un nombre bastante largo, una toxina que inhibe la ROA, la actividad. Quiero destacar que estas drogas que les estoy mostrando aquí inhiben la actividad, por ende voy a tener siempre la expresión de mi proteína, pero no voy a tener no las vamos a tener en su forma activa, ¿ok? Y un activador de la ROA, como es el LPA, ¿ok? Y el mismo protocolo, usamos inducción de plasticidad y vimos los mismos parámetros, que es a nivel de dendritas, densidad de espinas dendríticas, composición de la actina filamentosa, expresión y actividad de las ROGTPase. Entonces, acá cambiamos nuestro modelo, entonces acá neuronas hipocampales, y las tratamos con nuestras drogas que son Probenecid, que es este fármaco que bloquea los canales de panexina 1, LPA, que es el activador de las ROGTPasas, de la ROA, y con Probenecid, y el C3, que es un inhibidor de la forma activa de la ROA. ¿Ok? Entonces, vimos también cambios, aquí se ven evidentemente cambios en la morfología, en comparación ya sea con el tratamiento con Probenecid. Acá nosotros encontramos que hay cambios, que el bloqueo de la panexina 1 revierte la activación de la ROA, como ven acá, cambio en la morfología, y incrementa, por ejemplo acá, la morfología dendrítica de la neurona hipocampal. Después ocupamos el NSS, que es un bloqueador de la actividad de la RAC1, por ende tendríamos disminución de la polimerización de actina y cambio, retracción de las espinas dendríticas, o lo que se puede escrito, cambio, retracción de la dendrita. Entonces observamos que también tinción con faloidina, observamos que al parecer el bloqueo con Probenecid no induce mayoritariamente cambios, no revierte los cambios no revierte los cambios que hace, que produce esta droga. Por ende, la vía de señalización podría ser mayoritariamente la RAC1. A nivel de espinas dendríticas, hicimos nuestros mismos análisis, analizamos son neuronas hipocampales tratadas con toda esta droga y bajo la inducción de plasticidad, y vemos que hay cambios en el largo de las espinas dendríticas, como ven en este gráfico de todos nuestros datos de la... A la vez hay cambios en el ancho de la espina y bajo la clasificación podemos ver que hay cambios en la perdón, en las espinas del tipo madura. Por lo tanto, en base a esto, los canales de panexina podrían estar modulando podrían estar modulando todos estos cambios a nivel de espina dendrítica a través de la vía de señalización de las RAC1. Pero para poder decir de forma directa que al parecer la panexina 1 podría estar modelando tanto específicamente, mayoritariamente la RAC1 y un efecto post plasticidad sináptica, la ROA, usamos nuestro kit comercial para ver la actividad que se usa para medir la actividad. Entonces a nuestros cultivos los tratamos con el activador de la ROA, el inhibidor del activador de la ROA y el activador de la RAC1. Y podemos ver que hay cambios
no hay cambios significativos bajo el tratamiento de Probenecid. En RAC1, y en este caso acá abajo podemos ver que bajo el tratamiento de Probenecid hay cambios significativos en la ROA. Aquí podemos ver eh, que también hay cambios significativos aquí en la razón de la rojistepeasa. Por ende, todos estos cambios, ya sea en la parte activa de la ROA o en la parte activa de RAC1, al parecer el bloqueo o la ausencia de panexina 1 podría estar modulando todos estos cambios a nivel de la polimerización del citoesqueleto de actina a través de estas dos proteínas de la familia de las ROGTPase. Entonces, a modo de resumen final, al parecer los canales de panexina 1 regulan todas estas modificaciones estructurales en neuronas hipocampales, tanto en neuronas hipocampales in vitro como in vivo en rebanadas del hipocampo en la región CA1. Y todos estos cambios resultan en un incremento en la complejidad del árbol dendrítico y un incremento en la densidad de espinas del tipo Maura. A su vez, todos estos cambios a nivel morfológicos estarían modulados por el citoesqueleto de actina, y por otra parte, a través de una consecuencia que hay cambios en las proteínas que modulan este citoesqueleto de actina, y todo esto mayoritariamente modulado por la actividad de esta familia de proteínas de la ROGTPase. Entonces, a modo de conclusión, estos datos soportan, ayudan a darle soporte un poco a nuestra tesis, a nuestra hipótesis, de que al parecer los canales de panexina 1 están asociados al citoesqueleto de actina, que ya se encontraba descrito, pero están asociados bajo la modulación de la actividad de las ROGTPase, ¿ok? Entonces, ahora en el futuro las siguientes preguntas ¿qué es lo que estaría desencadenando todos estos cambios? ¿Sería el ATP, el calcio, interacción con otras proteínas? Pero eso queda para cuando dé mi presentación final de la tesis, porque no puedo mostrar mucho más. Bueno, dentro de todos estos años en el doctorado han nacido varias publicaciones en colaboración ya sea con el laboratorio, en este caso, por ejemplo, con Ana María Cárdenas, con mis tutores, y recientemente PREPRIM, en donde he trabajado en colaboración con mi compañero de doctorado, Francisca García Rojas, y en colaboración con el laboratorio de Marcos Fuenzalía, y esperamos poder mandarlo pronto, tanto este artículo como el artículo de Francisca. Esta tesis doctoral no podría haber sido, otra parte, perdón, de esta tesis doctoral no podría haber sido realizada sin el apoyo a mi laboratorio, al doctor Álvaro Diles, el laboratorio de Conexina acá, ingratamente puse solamente a mi tutor, pero son una familia grande. Bueno, la doctora González, que también me ha ayudado mucho, tanto en sus consejos y también en la compra de activos, y el laboratorio del doctor Fuenzalía, en donde me han ayudado con la colaboración del paper que esperamos poder mandar pronto. Y esto no hubiera sido posible sin el apoyo de la beca Puente del CINB, la beca CONICYT, los Fondesit de mi tutor y tanto de la doctora González y del Milenio. Y bueno, algunos experimentos de esta tesis doctoral que nos fueron mostrados, que también fueron realizados en una pasantía doctoral en Magdeburg, en el Instituto de Neurobiología, en el laboratorio del doctor Herrera Molina. Y gracias. Gracias, Carolina.
muy entretenida tu presentación. Ahora se abre el espacio de preguntas. Aquí veo una mano levantada, doctor Juan Carlos. Gracias. Carolina, impresionante la cantidad de datos que tienes, muy bonito. Te felicito. Muchas gracias por compartirlo. Oye, una cosa que queda pendiente, que tú mencionas lo del ATP, el calcio, pero hay otra cosa más, porque hay unas enfermedades humanas que generan unas panexinas que no son funcionales, que generan mucha sintomatología. En cambio, el knockout de panexina 1, que también no estaría el canal funcionando, no tiene mucho fenotipo el animal. Entonces, ahora salió un paper recién de un grupo de Rusia, en donde identifican un sitio de una mutación en la panexina 1, que... no, un grupo de Rusia, es de Yuri Panchin, el jefe del laboratorio, ¿ya? Salió este año. Y ahí entonces dejan abierta la posibilidad de que no sea la función canal en realidad, sino que hay otra posibilidad más que no lo mencionan ahí, pero la panexina 1 todavía no se le conocen los ligandos, podría ser un canal activado por ligandos. Y aquí voy con eso, de que podría tener un sistema de transducción, y que no tiene nada que ver con la función canal. Y eso faltaría estudiarlo a futuro. Sí, de hecho sí, de hecho yo pienso que hay alguna interacción con alguna de estas proteínas que activa esta familia de las ROS GTPasa, podría ser alguna interacción por ahí, pero no en sí que la panexina 1 esté modulando esto, sino es como una reacción en cadena. Pero claro, sí. y si es reacción en cadena puede ser desde lo que pasa a través del canal hasta lo que transduce el canal, pero no necesariamente la parte iónica que es regulada por la apertura y el cierre del canal. Sí. Ya. Bonito, muchas gracias. Gracias a usted. ¿Más preguntas? No veo manitas levantadas. Ignacio Negrón, por favor. No me veo. Hola. Hola, ¿Me veo, Ignacio. no? No te veo, pero te veo chiquitito que estás hablando. Con compartir pantalla, no sé si dejo compartir, no sé, a menos que me pregunten. No, da lo mismo si no tenés que ver, como que me escuché bastante. Oye, estos ratones knockout panexina, que tú viste que tienen más ramificación dendrítica y neuronas, comillas, más extensas, considerando la función del hipocampo, ¿qué se ha descrito? Si tienen alguna, no sé, alteración en las funciones, comillas, dependientes de hipocampo, o a nivel conductual, a nivel neurofisiológico, alguna cosa por el estilo. O sea, sí se ha descrito que, por ejemplo, en este paper hicieron test conductuales en donde son ratones más ansiosos. En el laboratorio se ha descrito también que son, por ejemplo, acá tienen... hoy se me olvida la palabra. Bueno, tienen cambios en la memoria espacial y... ¿A qué cambios encontraron ahí? Eran... no me acuerdo. Porque, por ejemplo, el reversal learning que tú estás hablando ahí, o sea, si bien, digamos, hoy en día ya no se considera como un componente único de algún módulo cerebral, participan en un montón de estructuras. El hipocampo es como una parte de ellas, pero, digamos, independiente de otras estructuras, por ejemplo, función ejecutiva y otras cuestiones por el estilo. No sabes nada al respecto, no sé, por ejemplo, yo me imagino inmediatamente cómo son las células del lugar de estos ratones, qué sé yo, las células de, no sé, las time cells, no sé, este tipo de funciones que son codificadas por las neuronas hipocampales, no sé, los ripples y este tipo de actividad como más, muy clásico hipocampal que, no sé, la circulación teta, así clásica hipocampal. No sabes nada al respecto. Solamente como test conductuales que han hecho, pero así de lo que haces tú, lo que te dices tú, no, nada. Ya, te pregunto porque es súper interesante como modelo en el sentido de cómo todos estos parámetros que uno, digamos, se estudian dependen de la estructura neuronal, pues como súper buen ejemplo, si tú, comillas, aumentas la ramificación dendrítica de una neurona, bueno, eso se traspasa a otros parámetros neurofisiológicos o conductuales, como te digo, por ejemplo. Es un interesante modelo. Interesante. Por eso preguntaba si ya se había hecho, si se sabe algo al respecto. Tú, así como estudiar más in situ, no, nada, solamente test conductuales es lo que se ha hecho y registro a nivel de campo
patch. Es todo lo que hay. ¿Y en patch qué se sabe, por ejemplo? O sea, escucha, que me estoy adelantando al paper de nosotros. En patch... No te lo voy a copiar, no te preocupes. No, No creo que nadie te lo copie aquí. No. Bueno, hay cambios, o sea, no hay muchos cambios que digamos, el índice de multiplicidad está bajo, hay cambios, no hay cambios en la amplitud, no hay cambios en el, por ejemplo, en las propiedades de tanto basales como tanto los Pasivas y mínimos. activas y ese tipo, ya, ok. No Claro, hay porque, ya, porque es no. posible que, de hecho me lo imagino un poquito de eso, porque a veces cuando ocurren estas cosas uno lo ha visto en otro tipo de modelos donde justamente ocurren como estos efectos que tratan, compensatorios, disculpa, como efectos compensatorios, que a pesar que las neuronas son más grandes, sus propiedades más o menos siguen más o menos intactas porque se compensa por otro lado. Sí, Lo he visto sí, al menos en otros modelos. No en este. sí, así es, sí, de hecho podría ser es compensatorio, pero aún así, cuando los chicos hacen, no sé, registros de campo y inducen protocolos tanto de potenciación o LTD, este ratoncito, induce más, tú haces un protocolo de LTD y ves que se ve, por ejemplo, se ve solamente LTP, ¿sí? Si un protocolo de LTP ve solamente potenciación, entonces no tiene la capacidad de hacer, de la maquinaria de hacer LTD. Entonces, Está interesante ese ratón. esa es como la única como diferencia, porque, por ejemplo, Yeah. los que encontró que hizo la Fran, habían diferencias, pero cuesta un poco correlacionarlo con la morfología. O sea, la maquinaria está ahí, pero qué es lo que está haciendo que este switch se vaya a potenciar, que sea más rápido que por ejemplo, esté más disponible que el wild type? Oye, y lo último, o sea, por eso fue un súper interesante modelo para hacer el link entre estructura neuronal, estructura de las neuronas piramidales, en este caso, y un montón de otros parámetros que están súper descritos, que son dependientes de las neuronas piramidal, están descritos en el hipocampo. Y lo último, aparte del hipocampo, ¿fuiste a ver alguna otra área cerebral? No, Núcleos subcorticales, corteza propiamente tal, nada. Nada de eso, solamente... Como para saber si esto es extendido a todo nivel de no sé, cerebro anterior, o alguna... Es una buena pregunta, pero como esto estaba ligado a historias del laboratorio y tratar de complementar y saber y dilucidar cómo eran estos cambios, y aparte que no hay nada, de hecho, a lo más hay un grupo que colabora ahora con el laboratorio que son de Canadá, que son los que están haciendo el área cortical. Entonces, por eso nosotros ahora no nos hemos metido, y no creo que nos metamos a menos a modo de colaboración en esa parte, y ellos han visto cambios en la estructura, igual que nosotros, mayor espinas dentísticas, mayores de densidad de espinas, las cuales todavía no las han clasificado. Hay cambios en la modulación del calcio ahí, pero hasta ahí nomás porque, o sea, el paper es del año, estamos 21, el año pasado, ¿cachai? Entonces igual ahí... Claro, porque ahí te queda también toda la estructura subcortical, qué sé yo, el estriado, no sé, un montón, para ir a ver un montón de partes, para ver, digamos, o sea, se va a hacer un bonito mapeo ahí al respecto. Sí. Ya, eso, gracias. De nada. Profesor Latorre, se da la palabra. Hola, gran cantidad de datos, impresionante la cantidad de experimentos que ha hecho, te felicito. Pero yo tengo una curiosidad, ¿las panexinas forman uniones en hendiduras? Hasta el momento, no. Es como controversia, porque algunos dicen que sí, otros dicen que no, pero no, solo hemicanales. A lo mejor puede que esté ahí, pero yo soy partidaria de que forman solamente hemicanales, pero hasta el momento no. Ya, esa era mi pregunta. Porque si se forman en hendiduras, uno no sabría si el efecto es de los hemicanales o un efecto sobre las uniones en hendiduras, ¿no? Sí. No, hasta el momento no. Solo yo es vía hemicanales, podría ser, y esto desencadena todo este cambio en la cascada de señalización. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? ¿Yo puedo preguntar? Sí, Sí. adelante.
Hola, Caro, felicitaciones por la cantidad de experimentos. Perdona por tener la cámara apagada, pero mi internet es medio malo. No, no importa, si tampoco te estoy Sí, escuchando ahí. la idea es la pregunta. A mí me llama la atención claro, tú utilizaste un knockout de panexina y también usaste bloqueando la panexina, etcétera. Hay experimentos que se pueden hacer y que pueden ser complementarios, pero a mí me llama la atención que, teniendo en cuenta que la panexina o la expresión en ciertas estructuras, y quizás en microestructuras va variando con el desarrollo, ¿ya? Sí. Me Está llama la atención disminuyendo. claro, me llama la atención que quitarle la panexina del todo no cause tantos efectos o efectos que sean potentes. O sea, yo lo primero que quiero con una proteína que es tan importante que el animal se muera. Y no es letal el sacarle la panexina a uno. No. Entonces, yo no sé si has pensado la posibilidad de usar estos animales que son condicionales y que se puede quitar en cierta etapa del desarrollo la panexina 1 y ver cuál es el efecto sobre parámetros, por ejemplo, ya sea en hipocampo, en otra estructura, parámetros morfológicos funcionales. No sé si lo han pensado. O sea, sí lo hemos hablado, tanto con, no sé, con el profe Agustín, con Álvaro, de tener animales condicionales, pero hay que ver las lucas. Más que nada, eso yo creo que es lo limitante, de tenerlo para poder apagarla cuando uno quiere, y ahí ver todos estos cambios que estamos viendo, porque igual nosotros estamos ocupando un animal que nace bajo la ausencia de panexina 1, entonces igual tenemos esa chance de ese efecto compensatorio. Pero Claro, aún es que así, pero aún así cuando nosotros bloqueamos, igual vemos, o bajo, no sé, por ejemplo, cuando las transfecto con un RNA de interferencia, en donde tengo neuronas que se van a transfectar y otras neuronas que no se van a transfectar, se ven cambios cuando no está la panexina, que pero comparo ambas morfologías y se ve una neurona menos con una complejidad mayoritariamente, complejidad dendrítica mayoritariamente en el ratón, en estas que están transfectadas con RNA interferencia panexina 1, entonces no sé si será un efecto compensatorio. Claro, pero es sumamente interesante, perdona que me extienda, pero a los moderadores que no me roten, que sería interesante porque desde el punto de vista de cómo se desarrollan los circuitos sinápticos, un proceso muy importante que ocurre a diferentes etapas del desarrollo es la poda sináptica, donde Sí. hay una reducción digamos, de la conectividad glutamatérgica y es relativamente importante para el desarrollo y refinamiento del mismo circuito. Entonces, si uno fuera a esa época y pudiera quitarle la panexina en esa época, ver de qué Sí. manera se afecta, porque no sabemos, o por lo menos a lo mejor tú sí sabes, que a lo mejor no se refinó esa neurona y quedó inmadura por problemas de refinamiento. No sé si me estoy explicando con lo Sí, que no, estoy sí te diciendo. entiendo. De hecho, Bien interesante mirarlo. sí, los chicos de Canadá están viendo todos estos cambios a nivel de espina dendrítica en, bueno, en la región cortical, en estadios tempranos del desarrollo, y han visto igual que hay cambios en la morfología de la espina. Son Ya, más... súper. Ujú. Perfecto. Ya, súper. Te pasaste. Gracias. Felicitaciones de nuevo, Carlos. Gracias a ti. Gracias. Cedo la palabra a Isaac García. Hola, gracias. Hola, Caro. Ahí está. Te felicito también por la camionada de datos. Gracias. Así que harto trabajo y bien hecho, ¿ya? Así que felicitaciones. Yo más o menos algo ahí esbozó Marco sobre lo que yo te quería preguntar, sobre qué otras, porque yo entiendo que ese animalito tiene un fenotipo que no pareciera no tener muchas alteraciones, eso ya lo habíamos discutido antes, pero también que me gustaría saber si tú has chequeado la expresión de la otra isoforma de panexina o si hay alguna proteína prima de las panexinas que pueda estar siendo regulada en su expresión en tu modelo. En mi modelo no, pero en su momento, cuando hicimos, en el primer artículo que salió del laboratorio del postdoc del doctor Álvaro Aldiles, vimos la conexina 43 y no habían cambios en la expresión de esta proteína. Por ejemplo, por hablar de otro partner como en mi canal. Pero otra proteína no. En mi modelo no he visto nada de eso.
Ok, y panexina, bueno, ahí no se expresa la 3 ni la 2, ¿no? No, la 2 se expresa más y está más internalizada. ¿Ya? Y en nuestro modelo, no lo hemos estudiado. Ya, porque en algunos casos igual pueden, Sí. se regulan de manera distinta dependiendo de la condición del animal. Y otra cosa que también, sobre un poco lo que decía Juan Carlos, tú sabes que Conexina 43 también tiene a su poco un rol regulador como factor transcripcional. Sí. ¿Habrá alguna cosa parecida con esta panexina? O sea, Tendríamos que pensando, por ver ejemplo, no en un rol de canal, sino como un regulador, como un mediador de cell signaling. Sí, yo creo que esas son como las futuras preguntas que hay que responder, porque ahora ya, bueno, no está, vemos todos estos cambios, pero es ya, ¿ahora qué? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Pero Claro. sí, Ok, podría ser. gracias. Gracias a ti. Bonito trabajo. Saludos. Ok. Última pregunta, profesor Agustín Martínez. Muchas gracias. Adelante. Primero que todo, Carolina, te quiero felicitar porque es muy lindo todo lo que has mostrado, todo el avance que has hecho con el laboratorio del Álvaro, fantástico. Pero hay un tema que algo mencionó por ahí Marco, que siempre me queda un poco dando vueltas. Yo creo que lo consideramos, no sé si es que no le damos la suficiente énfasis o todavía no hemos llegado a hacer los planteamientos para experimentales adecuados, pero Marco por ahí lo sugería y hay un resultado de esa primera publicación del Álvaro, que es súper importante, creo yo, de caracterización de estos ratones, y es que, ¿te acuerdas que los efectos se veían principalmente en el adulto? Los efectos funcionales Sí. sobre el LTP y el LTS se ven en el adulto, no se ven en el juvenil. Y los datos que tú tienes muestran, parece como que este ratón knockout de panexina, que yo no estoy de acuerdo con que no tenga fenotipo, en realidad puede que tenga un fenotipo, pero hay que hacer los ensayos conductuales probablemente para poder ver qué es lo que está fallando. Pero evidentemente es un individuo, como podríamos decir, que queda como un individuo inmaduro, porque en el fondo mantiene ciertas características que tiene el ratón juvenil justamente antes de esa ventana o durante esa ventana de la cual hablaba Marco. Entonces yo no sé si tú has pensado en hacer o si hay algunos experimentos que se hayan hecho in vitro con neuronas de distintas edades, que yo sé es súper complicado hacer eso in vitro, así que yo no sé cómo se puede hacer, pero si hay alguna forma que tú crees que podríamos probar esos cambios durante el desarrollo, porque yo creo que ahí es donde está la parte En vitro crítica de este. tendríamos que jugar con esta ventana de tiempo de curso temporal que tenemos desde el día 0 que se siembran las neuronas in vitro hasta el día 14, que es donde tienen mayoritariamente la madurez completa, donde tienen la sinapsis ya madura, donde donde uno las puede registrar y ve cambios a nivel de plasticidad. Yo creo que a lo mejor ahí podríamos caracterizar a nivel de cultivo neuronal los diferentes stages de estas neuronas y ahí ver la expresión de estas. No sé, no se me ocurre otra cosa in vitro, aparte de eso. Bueno, vamos a tener seguramente que discutir más sobre eso. Me encuentro que esa parte la tenemos que retomar. O sea, sí, eso, y lo otro caracterizar, no sé, los ratoncitos jóvenes, la morfología de los ratoncitos jóvenes de knockout de panexina. Yo creo que también eso también podría ser otro plus. Gracias, querido. Gracias a usted. Ok, muchas gracias Carolina, hermoso y gigante de trabajo, espero que te vaya muy bien con las correcciones y la defensa. Gracias a todos por venir.